honor presentar a una colaboradora en esto de la investigación en VIH-Sida en nuestro estado, la doctora Olga Carranza. La doctora Olga Carranza está involucrada desde 1995 en la investigación en VIH-Sida. Pues el tema de bisexualidad masculina nos empezó a interesar. Ya mencionaba el doctor Elizondo el primer trabajo que fue conducta sexual y SIDA. En este estudio se abordó a población heterosexual, o al menos así, ¿verdad? Aparentemente así se veía. Entonces, para mí fue un hallazgo el encontrar en este estudio de que casi la mitad de los entrevistados, o sea, fue un estudio comparativo, hombres y mujeres, la misma cantidad, 135 hombres, 135 mujeres, y entre otros hallazgos muy interesantes, uno de los que más me llamó la atención fue que más de la mitad de los hombres entrevistados aceptaban haber tenido por lo menos una vez relaciones con personas de su mismo sexo. Pues sí, o sea, hasta entonces siempre vemos, ¿verdad?, población homosexual, esto lo digo así dirigida hacia mujeres, pero nunca al menos en mi caso, pues yo no me había cuestionado, ¿verdad? O sea, quiénes son las parejas de esta población que se identifica socialmente como homosexuales. Entonces, pues de ahí surgió el interés, empezamos a colaborar en el POESIDA y pues desde entonces ese ha sido mi tema de estudio. Yo creo que sí me pasa. Entonces aquí nada más ponemos algo de antecedentes. Sabemos que desde el 2007, pues se manejan cifras aproximadas de que más de 33 millones de personas en el mundo se han infectado por el VIH. De estos más de 33,000, uno de cada 100 se ha infectado entre los 15 y 49 años de edad, o sea, en la edad productiva y reproductiva. Uno de cada 10 personas infectadas desconocen su infección, y el VIH pues está afectando cada vez a más mujeres y hombres que están en edad, como ya mencionaba, productiva y reproductiva. El patrón inicial de la transmisión del VIH en México, sabemos, ¿verdad?, ya la historia del VIH en el mundo, sabemos que se inició con varones identificados con orientación homosexual. De ahí pasa a los varones bisexuales y ya posteriormente a la población heterosexual. En nuestro país, en América Latina, en México, se dice que, está comprobado que la bisexualidad masculina es en nuestro país el determinante cultural que ha sido el puente de la infección a la mujer. De aquí, ese es el interés en nuestro trabajo, ¿verdad?, en nuestra práctica diaria, pues estamos viendo que cada vez se está infectando mayor número de mujeres, y pues la mayoría está en edad joven, ¿verdad?, adolescentes, aunque ya la tendencia parece ser que ya se va también dirigiendo a personas ya mayores, adultas. La relación entre hombre y mujer es de 4:1. Este es un dato del 2008, pero actualmente se sabe que en algunos estados, como en Chiapas, en Veracruz, en algunas comunidades, ya se ha cerrado más esta relación. Hay lugares donde por cada 2 hombres hay una mujer infectada. En Latinoamérica, las mujeres amas de casa corren un mayor riesgo a la infección que las trabajadoras sexuales, ¿sí? Algo que siempre pensamos, ¿verdad?, que pues las trabajadoras sexuales, porque tienen un mayor número de parejas, pues son las que están más en riesgo, más sin embargo las estadísticas nos dicen que no es así. Un factor de muy alto riesgo del VIH en la mujer es la falta de información sobre el comportamiento sexual de sus compañeros, sea su esposo, su novio, ¿verdad?, su pareja sexual. Y pues en la revisión bibliográfica pues encontramos que existen muy pocos estudios donde se aborda a esta población. O sea, siempre tendemos a abordar a población homosexual, ¿sí?, a población trans
homosexuales, pero casi no, ¿verdad? Nos vamos a población heterosexual o bisexual. Entonces esta población pues no la tocamos. Les mencionaba del caso de las mujeres, de que cada vez vemos, ¿verdad?, el incremento. Tenemos aquí el hospital materno-infantil, donde nos damos cuenta del número de casos, ¿verdad?, que se están acumulando. Y pues vemos que la vulnerabilidad de la mujer en México, en América Latina y en el mundo, pues es su condición biológica, su condición sociocultural, su condición económica, legal, el acceso que tiene a la información, sí, también eso influye, a la falta de servicios. Incluso hay estudios donde dicen que las mujeres como que se les relega más, ¿verdad?, en cuanto a la administración de tratamientos, se provee más al varón y a la mujer se queda en segundo término. O sea, hay estudios que así lo manifiestan. Y otro factor de vulnerabilidad es la violencia que vive la mujer en sus hogares, ¿sí? Tanto violencia física como psicológica. Entonces todo esto son signos, ¿verdad?, de las inequidades de género que vivimos en México y en América Latina. Entonces mencionaba que las situaciones de riesgo de las mujeres infectadas en Nuevo León, o sea, un perfil que tenemos es que la mayoría es muchachas, niñas, ¿verdad?, que están en edad adolescente, que llegan al hospital, o un materno o a otro hospital, llegan a atenderse de sus partos, a tener a sus bebés, y ahí es donde se les hace la prueba y se encuentra, ¿verdad?, que tienen la infección por VIH. Otro mencionado ahorita, las características biológicas, o sea, la situación de que es la mujer la que recibe siempre, ¿verdad?, en una relación en la que recibe el semen, sí, es la receptiva, vaya. El hecho de tener sexo sin protección, así como también el abuso de drogas y alcohol, y tener infección de transmisión sexual, así como comportamiento bisexual y mayoría de edad de sus parejas sexuales. O sea, esto es algo que caracteriza así a la mayoría de las mujeres que han resultado infectadas. Otro también riesgo es las parejas que realizan prácticas de riesgo, es decir, no usan protección en sus relaciones con parejas múltiples. Se dedican algunos de ellos, o un considerable número, al trabajo sexual, usan drogas y prácticas homosexuales, tanto receptivas como insertivas, así como también algunos que son migrantes y otros que son privados de su libertad. Esto es así nada más, grosso modo, así de lo que no se ha hecho así entrevistas bien a profundidad, pero son los datos que hemos obtenido. Entonces, toda esta situación es lo que nos ha llamado, ¿verdad?, la atención para poder insistir, estar trabajando con esta población bisexual. Los objetivos del estudio fueron, el objetivo principal, el propósito fue lograr un acercamiento a esta población, que sí reconozco que para el personal de salud nos parece una población algo alejada, ¿sí? O sea, esta población no es fácil que se acerquen a solicitar un servicio de información y mucho menos una prueba rápida, que es los servicios que ahí ofrecemos. Entonces, les digo, el propósito fue intentar un acercamiento. Entonces, los objetivos que nos propusimos aquí fue conocer los factores psicosociales, donde incluíamos los conocimientos correctos o incorrectos, o sea, los mitos que se tienen sobre la transmisión y la prevención del VIH, las actitudes tanto positivas como negativas y neutras, las creencias como susceptibilidad y autoeficacia sobre VIH de hombres con prácticas bisexuales. Así también, como otro objetivo, fue el conocer la autopercepción que tienen estos hombres con prácticas bisexuales como candidatos o como personas en riesgo a adquirir la infección. El otro objetivo fue también conocer la autopercepción que estas personas tienen como transmisores del VIH a sus parejas femeninas. Y ya por último, el cuarto objetivo fue conocer algunos aspectos, sí, porque sexualidad es un concepto bastante amplio. Entonces aquí nos limitamos a conocer algunos aspectos sobre comportamiento sexual, como es la orientación y el rol sexual, las parejas múltiples, el trabajo sexual, prácticas sexuales
padres, el uso del condón, prevalencia de infecciones de transmisión sexual de hombres con un comportamiento bisexual. Nuestras hipótesis fue que los hombres con este comportamiento bisexual no se perciben en riesgo de adquirir la infección por VIH. ¿Por qué esta hipótesis? Pues porque les digo, en la práctica diaria vemos que esta población no es fácil que se acerquen. Algunos, no puedo decir la mayoría, pero sí un considerable número de estos hombres se les ha hecho la detección, pero a través de sus parejas, ¿sí? O sea, la mujer es detectada primero y enseguida ya se le pide que lleve a su pareja y en donde ya se confirma su diagnóstico. Los hombres con prácticas bisexuales no se perciben como posibles transmisores del VIH a sus parejas femeninas. Y los factores psicosociales como conocimientos, actitudes y creencias de estos hombres están asociados a el riesgo de transmisión sexual por VIH. La última hipótesis fue que las prácticas sexuales de hombres con comportamiento bisexual están asociados a un alto riesgo a la infección por VIH al no hacer uso consistente del condón. Sí, o sea, esa era la variable, uso consistente, nada de que uso a veces y otras veces no. O sea, tenían que usarlo siempre. La metodología fue una situación, o sea, difícil, ¿sí? O sea, aquí pues uno pensaba, ¿verdad?, de que nada más convocamos al estudio y que nos iban a llegar, ¿verdad? Y pues no, fue algo muy difícil. Entonces pues duramos un tiempo haciendo pruebas piloto para poder lograr que la gente con las características que necesitábamos se lograran que aceptaran la participación en el estudio. Entonces fue un estudio no experimental, ex post facto, observacional, transversal, descriptivo y correlacional. El método muestral fue no probabilístico, intencional, por conveniencia, que convocamos a sujetos que en forma voluntaria aceptaran participar y les pedíamos, ¿verdad?, obvio, su consentimiento informado. La población fue personas masculinas con prácticas bisexuales que residieran en el área metropolitana de Monterrey. ¿Por qué? Pues por fines prácticos y aparte porque los 3 municipios con mayor número de casos en Nuevo León pues son el municipio de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. La selección de la muestra fue a través de internet, aquí fue donde tuvimos éxito, ¿sí? Porque fue donde más respuesta tuvimos. A través del POESIDA, de organismos no gubernamentales, en antros gay y otros lugares de esparcimiento de este grupo, como lugares que pues uno siempre veía como exclusivamente masculinos, ¿verdad? Y pues uno no pensaba, digo, lo acepto, no sé si sea el resto de la mujer, ¿verdad? Pero uno, o sea, pues es lugar donde pues van y baños de vapor, todo eso, pero pues ya en este estudio pues aprendimos bastante de lo que se va a hacer muchas veces a estos tipos de lugares que son de exclusividad para varones. El análisis se aplicó una entrevista estructurada y se aplicó una escala de VIH-Sida de Freddy Paniagua, es un psiquiatra que buscaba yo una escala que me ayudara, que me acercara a los objetivos que yo tenía y pues lo vine encontrando por internet como catedrático en España, ya muy conocido. Y pues nada, el maestro, el investigador, pues está aquí en Galveston y una persona bastante accesible, ¿verdad? Que pues apoyó mucho en esta aplicación de la escala. El análisis de la información fue cuantitativa y se utilizó la estadística descriptiva inferencial aplicando la prueba de la mediana y chi cuadrada. En el tamaño de la muestra, por las características, sí, obvio que es una población oculta de un muy difícil acceso, pues era difícil que obtener una muestra probabilística, puesto que hasta ahorita no hay cifras, sí, que nos brinden una estimación sobre el número de población bisexual masculina que hay en México. Entonces, por eso fue un estudio intencional por conveniencia. Estas son las variables que nosotros utilizamos. Es un estudio bastante amplio, me podía llevar 4 horas, ¿verdad? Y claro, se dormiría, ¿verdad?
pero 4 horas, o sea, es un estudio muy amplio y tenemos una invitación para publicarlo en un libro y porque hay datos bastante interesantes. Entonces, pues ya si posteriormente se nos hace otra invitación para, o sea, con un poquito más de tiempo. Entonces, las variables sociodemográficas son la edad, estado civil, escolaridad, ocupación, religión y lugar de residencia. Nuestra variable independiente fueron los factores psicosociales y el comportamiento sexual. Las variables de influencia fueron los conocimientos, como les decía, abordamos nada más conocimientos en relación a la transmisión y prevención del VIH, así como también actitudes y creencias que tenía esta población sobre el VIH, y la autopercepción de riesgo como adquirir la infección y como transmisor a la mujer. Las variables precipitantes fueron las parejas múltiples, o sea, sexo ocasional, sí, pero también parejas múltiples por el frecuencia o también práctica del trabajo sexual, ya sea con hombres o con mujeres. La frecuencia y tipo de práctica sexual con hombres, frecuencia y tipo de práctica sexual con mujeres, infecciones de transmisión sexual. Nuestra variable dependiente fue el uso o no uso consistente del condón en sus prácticas sexuales, ya sea vaginales y o anales, tanto con hombres como con mujeres. Y la variable consecuente fue el riesgo de la transmisión sexual hacia la mujer. Aquí está una situación epidemiológica en México, esto es del 2009, pero hasta ahorita, o sea, son los mismos datos, no cambian. La mayoría de la población infectada pues son los hombres que tienen sexo con otros hombres. Tenemos aquí cómo va incrementándose el número de mujeres, el 23% mujeres heterosexuales. Y ya en menos cantidad pues tenemos a los clientes de trabajadores sexuales, algo muy común, siempre lo comento, muy común en la gente que tiene un comportamiento bisexual, es que es muy común que digan cuando ya se infectan, lo adquirieron con una trabajadora sexual o con una exnovia. No les falla, o sea, eso es lo que siempre manifiesta. Pues ya cuando entramos en la entrevista a profundidad es cuando ya, ¿verdad? Sale que sí, o sea, lo adquirieron con otro, en una relación homosexual. Entonces están, digo porque dice clientes de trabajo, trabajadoras sexuales, ¿sí? Los hombres, porque ahorita mencionaba, ¿verdad?, de que es más común que la mujer ama de casa resulte infectada que una trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque la mujer trabajadora sexual se cuida más que la mujer, examen de casa. Entonces ya en menos cantidades tenemos a los trabajadores sexuales, usuarios de drogas y las personas que están privadas de su libertad. Pues esto es para poder nosotros hacer una medición, ¿sí?, del riesgo. Tuvimos que acudir, ¿verdad?, a la definición que se tiene como el riesgo de transmisión sexual del VIH, que es cuando existe un intercambio de líquidos corporales como líquido vaginal, líquido seminal o sangre, ¿sí? O sea, fuera de ahí no hay otro riesgo por vía sexual. Pues el alto riesgo, que es sexo anal o vaginal, receptivo o con penetración sin condón. El bajo riesgo, que es el sexo oral con hombres y mujeres, o sexo anal o vaginal con uso de condón. Y el nulo riesgo, que es cuando se da la abstinencia o abrazar o masturbación mutua o sexo seguro. La que sigue. Como les decía, cuando iniciamos este estudio, el primer problema con el que me topé fue cómo definir al bisexual. Y aquí fue donde me ubicó mi asesor, que fue el doctor Ramírez Aranda, que fue secretario técnico del COESIDA. Fue el que me ubicó de que no puedo hablar. Fue hasta donde me di cuenta de la complejidad que existe para poder definir al hombre bisexual. Entonces fue cuando ya nos dimos cuenta de que aquí en México y en América Latina hay una discordancia, ¿sí?, en lo que es las preferencias sexuales, las identidades sexuales y las prácticas sexuales, ¿sí? O sea, fue cuando ya aprendimos que el hombre se identifica como heterosexual y se va a definir así, se va a identificar así hasta la muerte, ¿verdad? Pero sus prácticas sexuales son otras. Entonces, esto era lo que nos daba mucho problema para poder reclutar la gente que a mí me interesaba para el estudio. Entonces, lo probé de diferentes maneras. Oiga, señor, ¿es usted bisexual? Pues no, ¿verdad? Oiga, ¿usted ha tenido
homosexuales, pues no. Entonces probé de diferentes maneras y no había respuesta. Hasta que ya platicando, la gente del chat me apoyó mucho en esto, o sea, todas sus inquietudes fue lo que me fue dando la pauta. Entonces ya cuando hago la pregunta de que o sea, ¿tiene usted relaciones sexuales con hombres y con mujeres? Simple, o sea, yo no simple, o sea, para que no metemos, ¿verdad? En otros rollos, o sea, ya era como me decían, no, pues sí. Entonces aquí tenemos unos tipos de bisexualidad que están reconocidos a nivel mundial y aquí están, otra vez decir cuáles fueron las que identifiqué aquí en este estudio. Tenemos, por ejemplo, la bisexualidad defensiva, que es cuando los hombres se identifican, reconocen tener una atracción sexual por otros hombres, pero por las presiones sociales, por la discriminación, por el rechazo, ¿verdad? Se toman la opción de contraer matrimonio. Entonces, para poder pues enfrentar, ¿verdad? Ocultar vaya su homosexualidad. Entonces, esa es la defensiva. En la bisexualidad del latino es el hombre, defensiva, o sea, lo encontré en mi muestra. La de la bisexualidad del latino, que es los hombres que se identifican como los activos en una relación homosexual y que por el hecho de ser activos y de ser siempre los que penetran, o sea, no se consideran homosexuales ni bisexuales. Fue la mayoría de los casos que yo encontré en mi estudio. La bisexualidad ritual, tuve la oportunidad de conocerlo acá que fuimos el año pasado a Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Es un modelo cultural tradicional donde el transvesti, el transgénero, ahí ellos tienen un papel social bastante importante porque inician sexualmente a los varones de 10 a 15 años. Entonces, como ahí se valora mucho la virginidad, entonces las señoras felices y contentas porque el novio de su niña es iniciado por otro hombre, ¿verdad? Por tal de que no le molesten, pues son adolescentes, andan, ¿verdad?, en la edad, entonces por tal de que no le esté molestando a su niña para que llegue virgen al matrimonio, entonces ellos, o sea, se acepta socialmente de que un mushe inicie sexualmente a los varones. Esa es la que encontré aquí en México. Puede haber otros casos. La bisexualidad de hombres casados, en la bibliografía que revisé no encontré. Es cuando los hombres se ven obligados a tener relaciones sexuales con la familia política, en este caso el padre y la novia, cuando van a contraer matrimonio. Están obligados, sí, a que el padre pues lo inicie, como dicen, macho probado. Por ahí, ¿verdad? Entonces, en la bibliografía no lo encontré, pero platicando con uno de los chicas que van trans a Poesía, una vez platicando sobre esto, me dijo que en su comunidad, allá en el estado de Chiapas, su abuelo le comentó, ¿verdad? Le comentaba de que esto sí se acostumbraba por allá, y de hecho a él, ¿verdad? Se le pidió que fuera, o sea, su suegro, ¿verdad? Tenía que tener relaciones con él para poder que le diera la mano de su hijo. Eso fue en el estado de Chiapas. Aquí en Nuevo León no sé, ¿verdad? La homosexualidad secundaria, que es cuando los varones dicen, ¿verdad?, que por algunas necesidades que se ven alejados de las mujeres, pues se tiene la necesidad de caer en prácticas homosexuales. Sea en casos de los presos que están privados de su libertad, los náufragos, en las iglesias, o sea, todos lugares donde hay puros varones, o sea, ahí pues por necesidad, ¿verdad?, se caen en la homosexualidad. Algo que vi, que recuerdo un dato curioso entre mis entrevistados, y eso es para las mujeres, para que no sean tan exigentes. Decía que él cayó en la bisexualidad, o sea, tenía prácticas homosexuales porque las mujeres son muy exigentes, o sea, cuesta dinero. Me decía, mira, está solo para llevarla al cine, hay que pagarle la entrada al cine, hay que pagarle el refresco, la
las palomitas, y hasta me dijo todo, ¿verdad? Cuánto enlistó, toda la cantidad, cuánto se gastaba. Entonces dice, y pues si uno lo que quiere es sexo, o sea, ¿para qué? O sea, no trae uno dinero, y entonces tenemos que hacer esos gastos, y todavía se queda uno, va uno y hace el gasto, y pues no hay nada de nada, ¿verdad? Entonces cuando nomás sale uno y luego se encuentra un balón y no le cuesta a uno nada. Entonces eso es por cuestiones económicas, por las que algunos son sus argumentos, ¿verdad? De por qué caen en prácticas bisexuales. Los hombres que dicen que son muy sexuados, ¿verdad? Y que pues tanto se relacionan tanto con hombres como con mujeres. La bisexualidad experimental, que aquí son más que todo población joven, que se inician en relaciones homosexuales por curiosidad o por bajo efecto de alcohol o de drogas, empiezan a tener relaciones homosexuales y pues muchos ya ahí se quedan, ¿verdad? La bisexualidad técnica, esto es cuando los hombres se identifican como heterosexuales, pero que se relacionan con trans. El argumento que ellos dan es que si el trans se comporta, se viste y se comporta como una mujer, o sea, son mujeres y ellos no se visualizan también como homosexuales o bisexuales. Entonces todo esto lo encontré, menos lo del ritual. Ese sí en Nuevo León desconozco que haya esto, pero y la de los hombres casados. Todos los demás encontré este tipo de bisexualidad en el estudio. En sí, algunas características del hombre con comportamiento bisexual es que es una población oculta, como les decía ahorita, de difícil acceso, al que tenemos que tener con mayor sensibilidad. Una vez que erradiquemos, que es el objetivo aquí del proyecto, erradicar la discriminación, sí, el rechazo en el que se siente esta población y que es un motivo que los ahuyenta, ¿verdad?, para que acudan a una institución, en este caso el CODICIDA, a solicitar información o algún otro tipo de servicio. Se mueve en la clandestinidad debido al estigma y a la discriminación que prevalece en la sociedad. Este es uno de los mayores riesgos para este tipo de población, el que por el rechazo, sí, la discriminación que ellos perciben, tienen que moverse en lugares clandestinos, tienen que acudir, ¿verdad?, a lugares, o sea, que a los cuartos oscuros, que en los parques, que en las calles, ¿verdad?, o sea, a tener sexo rápido y sin protección y con personas completamente desconocidas. Les digo, eso es una de las situaciones que ubican mayor riesgo a esta población. Se relacionan sexualmente tanto con hombres como con mujeres. Su curso de vida es heterosexual, es el hombre que se apega a la heteronormatividad, o sea, son hombres que tienen sus novias, ¿verdad?, que se casan, que por el civil, que todo, o sea, todo aparecen como población heterosexual, que forman una familia, ¿sí?, que tienen parejas mujeres, se casan, tienen hijos, que se pueden vincular sexualmente tanto con hombres durante un periodo largo de su vida o muchas veces de manera permanente. Yo encontré algunos casos de que tenían años, ¿sí?, incluso su pareja masculina desde mucho tiempo atrás, luego ya se casan, ¿verdad?, y continúan con esa relación. O sea, son relaciones muy duraderas, pero también otros, ¿verdad?, que pues tienen relaciones más cortas. Las principales justificaciones para relacionarse con hombres son el placer que consiguen y el dinero o favores que obtienen de este tipo de relaciones. La masculinidad de hombres bisexuales se mantiene intacta y no se ve cuestionada por las prácticas homoeróticas, porque siempre, como ya decía hace un rato, va a ocupar el papel activo en el sexo. Entonces, mientras sea él el activo, no hay ningún problema, ¿verdad? Él se consideran hombres heterosexuales, porque son los que penetran. Entonces, en sí, él es un hombre él es el hombre entre dos hombres. Así, para irnos rapidito, no sé cómo es el tiempo, o sea, datos sociodemográficos, encontramos que casi la mitad eran hombres casados o vivían en unión libre. También casi otra cantidad
fue que eran solteros. La ocupación en su mayoría eran personas que tienen un empleo, obreros o que son empleados. Aquí encontramos incluso pequeños empresarios, tuvimos de todo, ¿sí? Desde gente que tiene un subempleo hasta gente con un trabajo así más, o sea, económicamente ingresos así más o menos altos. Esta población la encontramos en internet, ¿sí? En cuanto a estudios, la mayoría, más del 70%, tenía estudios de preparatoria a más, o sea que no fue una población de un nivel escolar bajo. La mayoría pues era del municipio de Monterrey y enseguida de San Nicolás. La religión que profesan son la católica. Aquí el rango de edades fue de 18 a 57 años. Encontramos población menores de 18 años, pero quedaba fuera de nuestra muestra por cuestión de la edad, ¿sí? Pues para no meternos en broncas y que eran preguntas muy íntimas, ¿verdad? Preferimos mejor eliminarlos de la muestra. En cuanto a orientación y rol sexual, encontramos que la mayoría, el 41.3%, son hombres que tienen relación por igual, tanto con hombres como con mujeres. Y enseguida está el 18% que son heterosexuales que ocasionalmente se involucraban con mujeres. Acá el dato muy importante es que la mayoría de estos, más del 50%, en el rol sexual eran los activos, o sea, los que se identifican, ¿verdad?, como heterosexuales, pero porque son los activos, y en el 31%, una tercera parte, ejercían el rol tanto activo como pasivo. Esto es muy, muy importante porque sabemos que en una relación sexual siempre el que lleva el mayor riesgo, el riesgo es para los dos, tanto para el activo como para el pasivo, pero el de mayor riesgo siempre es el receptivo, ¿sí? Por eso es la vulnerabilidad tanto de la mujer como del homosexual pasivo, ¿sí? Por la ruptura que hay, ¿verdad?, de membrana, ya sea de vagina o de ano. Entonces, aquí el inter, pues está en riesgo, ¿verdad? Ejerce los dos papeles, o sea, en su papel pasivo es donde adquiere la infección y en su papel activo es donde expande la infección, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de estos datos. Aquí ponemos un cuadro de que para darnos una idea más o menos de cuáles eran sus relaciones, la frecuencia de sus relaciones con ambos sexos. Una vez al mes tenemos que un 6% se involucraba con mujeres, pero es mayor la cantidad, ¿sí?, que se involucraba con hombres, el 29.4%. Otros hombres tenían relaciones con mujeres con cada 15 días, y cada 15 días un 20%, el 14% con mujeres y casi el 20% con hombres. Una vez a la semana, el 21% y el 13.8% se relacionaban, o sea, con hombres. Aquí el dato de que 2 o 3 veces por semana, aquí eran la mayoría de los hombres casados, que se relacionaban, casi una tercera parte se relacionaban con mujeres, y 1.8 con hombres. En sí, o sea, esta era más o menos, ¿verdad?, el dato de que todos, sin excepción, tenían relación, aunque en forma esporádica, ¿verdad?, pero tenían relaciones con hombres. Cada 3 meses o más era el 25.7%. En cuanto a algo de resultados, es que la edad mínima inicio de relaciones sexuales con mujeres, la edad promedio era a los 13 años. Y un dato interesante es que en los hombres, la edad mínima de sus relaciones con hombres era a los 6 años. Entonces, esto nos habla, de aquí surgen una serie de estudios, ¿verdad?, para profundizar más. Entonces, un niño a los 6 años, pues no, obvio, ¿verdad?, que no tuvo relaciones de forma voluntaria. O sea, estamos hablando de casos de abusos. En los lugares donde buscan compañía sexual es en la calle, en los bares, antros, cines, en los baños, internet, café y en el trabajo. El 79, casi el 80%, identifica el condón como una de las más efectivas medidas preventivas.
Sin embargo, el 90% no lo utiliza en forma consistente en sus relaciones sexuales, tanto con hombres como con mujeres. También un dato interesante fue que fue un porcentaje muy elevado de que estos hombres habían presentado por lo menos una vez en su vida una infección de transmisión sexual, el 70%. Y un dato que no esperábamos, porque nuestra convocatoria no la dirigimos a personas viviendo con VIH, es interesante que entre esta población encontramos un 16.5% de hombres viviendo con VIH. Desgraciadamente en ese tiempo que se trabajó no teníamos las pruebas rápidas, porque hubiera sido un estudio muy interesante, ¿sí? Medir los factores de riesgo y hacerles detección para ver cuántos de ahí podrían haber salido positivos. Entonces, pero con este dato les digo 16.5 y hubo un 5.5% que aceptó tener una infección de transmisión sexual al momento de la entrevista, pero se negó a identificar la infección. Entendí, sí, por la manera en que se manifestaron, entendí que era probable que fuera VIH, pero por el temor al rechazo, ¿verdad? O sea, no lo manifestaron. Entonces es un porcentaje bastante elevado en una muestra muy pequeña de 109 hombres. Sin pretender hacer generalizaciones, sí, tenemos estas conclusiones. Digo, no podemos generalizar, puesto que hablamos que la prueba no era probabilística. Entonces, aquí encontramos que existe una muy baja autopercepción al adquirir el VIH y una baja autoeficacia a utilizar medidas preventivas como la abstinencia, la fidelidad y el uso del condón. Los factores psicosociales, como los conocimientos, actitudes y creencias de hombres con prácticas sexuales, no están asociados a un alto riesgo. Eso fue lo que encontramos. Es decir, ellos realizan prácticas sexuales de alto riesgo al VIH, independientemente de los conocimientos que se tengan, de las creencias, si son actitudes positivas o negativas, ¿sí? Si hay una autoeficacia o no la hay sobre medidas preventivas. O sea, independientemente de todo eso, la mayoría, más del 90% de esta población, tiene prácticas de muy alto riesgo al VIH. ¿Sí? O sea que aquí, pues para mí fue una sorpresa, porque yo pensé que, y se dice, hay mucha bibliografía donde se dice que la información no es condición, la información sobre VIH no es condición para que la población adopte medidas preventivas. ¿Sí? Entonces, pues no, aquí coincide con esto. Hay una mayor frecuencia de relaciones vaginales y anales con hombres y mujeres sin el uso consistente del condón. En sí encontramos una asociación estadística entre prácticas sexuales de hombres con prácticas sexuales de un alto riesgo al VIH, así como también del riesgo a sus parejas sexuales femeninas. Este estudio nos dejó muchas inquietudes, como puedo decir en la última, y aquí lo que dejó es una serie de interrogantes para seguir en esta línea de investigación. Y este estudio fue cuantitativo, pero creo que un estudio cuantitativo puede darnos una información más rica, ¿sí? Porque a veces los estudios cuantitativos como que limitan más, ¿verdad?, la información que ellos nos puedan proporcionar. Entonces aquí es muy importante estudiar a esta población en contextos y dinámicas de iniciación sexual, por decir, entre los hombres, por decir, hay teorías que dicen que la primera vez es la que va a determinar el futuro de nuestro comportamiento sexual, ¿sí? Es decir, si la primera vez la persona usa condón, entonces va a tomar medidas preventivas en el resto de su vida. Pero incluso hay algo de literatura que habla cuando, por ejemplo, en los casos de abusos a niños, que pues obvio, ¿verdad?, es una violación, la persona violadora pues no va a estar pensando en usar un condón. Entonces eso se queda grabado, se fijo, ¿verdad?, en la mente del que es abusado, y esto lo lleva a que en un futuro sea un adulto que va a tener una vida sexual con múltiples parejas y sin protección. O sea, yo creo que ahí es uno de los factores que nosotros debemos de estudiar más para conocer sus motivos inconscientes que no ayudan a que esta población vulnerable pueda adoptar medidas preventivas.
como les digo, en este estudio nos topamos con gente incluso de nivel doctoral, ¿verdad? Maestría, o sea, con un nivel alto de educación, más sin embargo, tienen las mismas prácticas de alto riesgo del VIH como otra persona de una escolaridad baja. Entonces fue algo de los datos que obtuvimos. Muchas gracias.